Por todas las estrellas ancestrales, ¿qué son estas lecturas? La voz del oficial imperial de sensores se quebró por el miedo, mientras las alarmas de emergencia retumbaban por toda la capital. Mi señor, esto no puede ser real. Firmas energéticas están apareciendo por todas partes. El gran almirante Vex corrió hacia la pantalla central de mando, su orgulloso uniforme imperial desordenado por la prisa. Su tercer corazón casi se detuvo al ver los datos. Miles, no, decenas de miles de naves de guerra materializándose simultáneamente en todo el espacio imperial. Pero espera, el imperio había caído hacía un año. La almirante Helena Vázquez se despertó sobresaltada en sus aposentos a bordo de la estación Unidad. La pesadilla de ataques imperiales aún ardiendo en su mente. Pero las alarmas no eran parte del sueño, eran reales. «Almirante al centro de mando ya», gritaba su comunicador. Corrió por los pasillos, rodeada de oficiales en pánico. Un año después de la victoria de la humanidad sobre el imperio, se suponía que reinaba la paz. La pesadilla debía haber terminado. Su hija María, ahora directora de comunicaciones galácticas en la Tierra, acababa de enviar su informe semanal sobre los avances en la reconstrucción. Informe. Ladró al irrumpir en el centro de mando. «Señora, están apareciendo enormes firmas energéticas simultáneamente en nuestros territorios exteriores», tartamudeó su oficial táctico. «Naves, almirante, miles de ellas materializándose en los sectores Kepler, Centauri y Vega. Pero no son imperiales. No son humanas, son algo completamente distinto». La pantalla principal mostraba naves imposibles, colosos cristalinos que parecían devorar la luz misma. Naves de tamaño y poder inconcebibles, con cascos oscuros que absorbían la luz estelar como vampiros cósmicos. ¿Comparación de tamaño? Y susurró Vázquez. «Cada nave». La voz del oficial se quebró. «Almirante, cada nave es más grande que la estación Unidad. Estamos detectando más de 10.000. La pesadilla imperial de sus sueños de pronto parecía un recuerdo infantil. La humanidad había aplastado al imperio un año antes. Se habían convertido en protectores de 40.000 mundos. Pero esto hacía que el imperio pareciera un grupo de niños jugando con juguetes. El ex gran almirante Vex irrumpió en el centro de mando, el terror grabado en sus rasgos alienígenas. «Vázquez, mis sensores están enloqueciendo. Estas naves no pertenecen a ninguna civilización conocida». Antes de que alguien pudiera responder, todas las pantallas se apagaron. Entonces llegó la voz. No habló a través de altavoces. Habló directamente a sus mentes, saltándose la tecnología, la carne y llegando al núcleo de su conciencia. «Especie joven». Las palabras eran hielo en sus cráneos. Su rápida evolución viola los protocolos de estabilidad galáctica. Vázquez sintió que la realidad se inclinaba. ¿Protocolos? ¿Evolución? ¿De qué hablaban? Han progresado demasiado, demasiado rápido. Los procedimientos de corrección se activan ahora. La transmisión continuó. Cada palabra una sentencia de muerte. Tienen 72 horas para entregar toda tecnología avanzada y regresar a un desarrollo preespacial. La cooperación resultará en preservación. La resistencia en extinción sistemática. 72 horas. La mente de Vázquez daba vueltas. La humanidad había pasado 5 años reconstruyéndose tras el genocidio. Habían unido a decenas de especies. Habían creado la flota más avanzada de la historia galáctica. Nada de eso importaba. «Somos los vigilantes», declaró la voz con aterradora firmeza. «Hemos mantenido el orden galáctico durante 4 millones de años. Su era de crecimiento descontrolado termina ahora». Silencio. Las pantallas quedaron negras.
La voz desapareció, pero las naves permanecían. 10.000 pesadillas ancestrales rodeando todo lo que la humanidad había construido. «Consíganme a todos», susurró Vázquez apenas audible. El almirante Chen, la doctora Martínez, cada comandante de sector, cada especie aliada. Miró la pantalla táctica que mostraba formaciones imposibles de muerte acercándose a la Tierra misma. «Si vamos a enfrentarnos a la extinción», y dijo con voz más firme, recuperando el control, «lo haremos juntos». El mayor desafío en la historia de la humanidad acababa de presentarse, y tenían menos de 3 días para encontrar una respuesta que había eludido a toda la civilización galáctica durante 4 millones de años. En pocas horas, la sala de guerra de la Estación Unidad se había transformado en un caótico centro neurálgico de desesperación galáctica. Las pantallas holográficas parpadeaban con las formaciones de los vigilantes en 17 sectores, mientras representantes de decenas de especies gritaban en idiomas superpuestos, sus traductores luchando por seguir el ritmo del pánico. La almirante Vázquez se mantenía firme en el podio central de mando, con ojeras marcadas bajo los ojos, mientras coordinaba la respuesta de la humanidad ante una amenaza imposible. A su alrededor, oficiales de 40 mundos diferentes trabajaban frenéticamente en sus estaciones. El aire estaba cargado de tensión y del olor acre de la electrónica sobrecalentada. «Los escaneos preliminares están completos», anunció el doctor James Martínez, con la voz normalmente firme ahora quebrada, mientras revisaba los flujos de datos que cruzaban su estación. «Almirante, su tecnología opera con principios que no deberían existir. No solo están usando tecnología de cambio de fase, están manipulando la estructura fundamental del espacio-tiempo en sí. Es como si reescribieran las leyes de la física en tiempo real». Vázquez observó las lecturas energéticas imposibles que danzaban en sus pantallas. «Muéstrame los datos comparativos». Los dedos de Martínez volaron sobre su consola, proyectando un análisis tridimensional en el centro de la sala. «Mire estas firmas de energía. Una sola nave de los vigilantes genera más energía que toda la salida estelar de nuestro sistema solar. Pero eso no es lo más aterrador. No están extrayendo esa energía de ninguna fuente que podamos detectar. Es como si la sacaran directamente del tejido mismo de la realidad». El rostro curtido del almirante Chen apareció en la pantalla principal de comunicaciones, transmitido desde su nave insignia Venganza, posicionada en el límite del espacio humano. Detrás de ella, luces de advertencia proyectaban sombras ominosas sobre el puente mientras su tripulación trabajaba frenéticamente en estaciones de control de daños. Algo en su postura parecía sutilmente distinto, más rígido, más mecánico de lo que Vázquez recordaba. «Elena, tienes que ver esto», dijo Chen, con un tono extraño que Vázquez no supo identificar. «Envié 3 de nuestras mejores escuadras de reconocimiento furtivo para obtener inteligencia sobre sus formaciones. El ala fantasma, la división espectro y la flota sombra, 30, y 6 naves en total, nuestras más avanzadas». A Vázquez se le hizo un nudo en el estómago. ¿Qué les pasó? Se acercaron a la formación más cercana de los vigilantes, manteniendo todos los protocolos de sigilo. Nuestros sensores los siguieron hasta que estuvieron a distancia de escaneo. Entonces, Chen hizo una pausa, sus manos temblando ligeramente mientras operaba su consola. «Elena, no explotaron, no fueron desactivadas, simplemente dejaron de existir. No fueron destruidas, fueron borradas, como si nunca hubieran sido construidas». La pantalla principal cambió para mostrar grabaciones de los sensores de la misión de reconocimiento. Vázquez observó horrorizada cómo sofisticadas naves humanas
cada una representando décadas de avances tecnológicos, simplemente desaparecían de todas las redes de detección al mismo tiempo, sin restos, sin firmas de energía, sin rastro de que hubieran existido. Almirante, la interrumpió su oficial de comunicaciones. Estamos recibiendo transmisiones prioritarias desde los sistemas Kepler, Centauri y Vega. Todos reportan el mismo fenómeno, las naves de los vigilantes se están desplazando hacia sus sectores. El ex gran almirante Vex caminaba frenéticamente cerca de las pantallas tácticas, su fisiología alienígena mostrando signos evidentes de estrés, mientras sus branquias respiratorias secundarias se agitaban rápidamente. Su uniforme, normalmente impecable, estaba desordenado y manchado por el sudor del miedo mientras accedía a bases de datos imperiales clasificadas que no se habían abierto en siglos. Almirante Vázquez llamó con voz tensa. He estado buscando en los archivos más profundos del imperio, registros sellados por emperadores, clasificados más allá incluso de mi antiguo nivel de autorización. Aquí hay referencias a algo llamado los jardineros galácticos, seres que aparecen cuando las civilizaciones superan ciertos parámetros de crecimiento. Vázquez se giró desde su análisis táctico. ¿Qué tipo de referencias? Las manos de Vex temblaban mientras proyectaba antiguos textos holográficos, el guión imperial brillando con una inquietante luz azul. 3 emperadores distintos, a lo largo de 2 milenios, registraron encuentros con entidades que coinciden con las descripciones de los vigilantes. Cada vez, las entidades aparecieron cuando una especie lograba un avance tecnológico acelerado. El emperador Valdris escribió: no vienen como conquistadores, sino como cuidadores, podando el jardín galáctico cuando el crecimiento se vuelve incontrolable. ¿Qué les pasó a esas especies? Esa es la parte aterradora. Fueron reiniciadas, no destruidas, no esclavizadas. Fueron devueltas a estados primitivos. Sus ciudades se convirtieron en aldeas, sus naves estelares en barcos de vela, su conocimiento simplemente desapareció. La voz de Vex se volvió un susurro. El imperio lo descartó como leyendas porque nunca crecimos lo suficientemente rápido para activar sus protocolos, pero la humanidad evolucionó de herramientas de piedra a viajes más rápidos que la luz en apenas unos milenios, concluyó Vázquez, con expresión sombría. Alertas de emergencia estallaron de repente en todas las pantallas del centro de mando, bañando la sala con una luz roja pulsante. La oficial de comunicaciones Torres levantó la vista desde su estación, el rostro pálido por el terror mientras procesaba señales de auxilio entrantes. Almirante, transmisiones de emergencia prioritarias desde múltiples sistemas. Las colonias de Kepler, los asentamientos de Próxima y las estaciones de investigación de Nueva Ginebra están bajo ataque directo de los vigilantes. La pantalla táctica principal cambió para mostrar un mapa tridimensional de las regiones afectadas. Vázquez observó en tiempo real cómo las naves de los vigilantes se desplazaban por el espacio humano con una precisión geométrica, siguiendo patrones que parecían guiados por una lógica incomprensible. «Pongan a Kepler Prime en pantalla», ordenó Vázquez. La imagen que apareció la perseguiría por el resto de su vida. Naves vigilantes flotaban en órbita alrededor del próspero mundo colonia, sus formas cristalinas pulsando con una energía que parecía doblar la luz a su alrededor. Pero no estaban disparando armas. Estaban haciendo algo mucho peor. Debajo de ellas, el bullicioso puerto espacial de Nuevo Kepler estaba cambiando. Vázquez observó horrorizada cómo la brillante infraestructura alimentada por fusión empezaba a transformarse y retroceder. Los sistemas de transporte magnético se
convertían en trenes a vapor. Las matrices de comunicación cuántica mutaban en equipos de radio primitivos. Las arqueologías que albergaban a millones de colonos se encogían hasta convertirse en simples edificios de departamentos, luego en casas individuales y finalmente en refugios rudimentarios. «Dios mío», susurró el doctor Martínez, su mente científica luchando por comprender lo que veía. No están destruyendo la infraestructura, están haciendo retroceder su desarrollo tecnológico. Es como ver la evolución al revés. Lo más aterrador eran las personas. Los colonos caminaban por su ciudad en transformación con expresiones de desconcierto, como si sus recuerdos sobre tecnología avanzada estuvieran siendo editados en tiempo real. Científicos olvidaban sus conocimientos de física cuántica. Ingenieros miraban sin entender los paneles de control. Niños señalaban los autos flotantes como si fueran magia imposible. «Doctor Martínez», dijo Vázquez con voz firme, a pesar del horror que se desplegaba ante ellos. «Necesito que me diga que esto tiene un punto débil. Lo que sea». Martínez trabajaba en varias estaciones de análisis al mismo tiempo, su equipo de físicos cuánticos y especialistas en xenotecnología colaborando frenéticamente a su lado. «Estoy analizando todos nuestros escaneos para entender la mecánica de su campo de regresión. Elena, esto no es una supresión tecnológica aleatoria. Están siguiendo rutas evolutivas específicas, como si tuvieran una base de datos completa de cómo debería desarrollarse cada especie». Se detuvo, sus ojos iluminándose de pronto con una chispa de esperanza desesperada. «Espera, Elena, eso podría ser precisamente su punto débil. Explique. Rápido». Operan desde una plantilla predefinida de evolución tecnológica normal. Especies que avanzan durante millones de años siguiendo patrones predecibles. Pero la humanidad señaló con entusiasmo los flujos de datos. «Estamos completamente fuera de sus parámetros. Comprimimos eras geológicas de desarrollo en apenas milenios. Nuestra evolución tecnológica no tiene precedentes en la historia galáctica». Antes de que Vázquez pudiera responder, su comunicador personal estalló con una señal urgente de máxima prioridad. El rostro del general Harrison apareció con una expresión de furia y determinación que ella conocía demasiado bien. «Almirante», dijo Harrison, con la mandíbula apretada en esa línea terca que significaba que ya había tomado una decisión. «Estoy movilizando toda la flota de defensa humana, cada nave, cada arma, cada pedazo de hardware militar que tenemos. No podemos permitir que estas cosas deshagan todo por lo que hemos luchado. General, espere. Necesitamos más información. Antes de... No más esperas». La voz de Harrison se quebró por la emoción. «Mi hijo estaba destinado en Kepler Prime. Acabo de verlo olvidar cómo pilotar su propia nave estelar. No voy a permitir que eso le pase a nadie más. Me dirijo a interceptar su formación más cercana con todo lo que tenemos». La comunicación se cortó antes de que Vázquez pudiera contradecir la orden. En cuestión de minutos, observó impotente a través de sensores de largo alcance cómo Harrison reunía el orgullo del poderío militar humano. 500 de sus naves de guerra más avanzadas, cada una un testimonio del ingenio humano llevado al límite absoluto. La enorme flota humana se aproximó a la formación de los vigilantes cerca de la estación próxima, con toda la confianza de una especie que acababa de conquistar el mayor imperio de la historia galáctica. La nave insignia de Harrison, la Determinación, lideraba la carga junto a las más poderosas naves de la humanidad. Los portanaves Fénix Renacido y Nueva Tierra, los acorazados Desafío y Represalia, y docenas de cruceros pesados cargados con cañones de fase y torpedos cuánticos. «Todas las naves», habla el general Harrison. Su voz se transmitió por toda la flota.
Vamos a mostrarles a estos antiguos fósiles cómo se ve la guerra moderna humana. Formación de combate total. Máxima potencia de fuego por la humanidad. Vázquez observaba el enfrentamiento a través de los sensores de largo alcance de la Estación Unidad, con el corazón latiendo con fuerza, mientras 500 naves de guerra abrían fuego al mismo tiempo. El espacio alrededor de la única nave de los vigilantes estalló en una exhibición de fuerza destructiva que habría vaporizado flotas enteras durante la Guerra Imperial. Los cañones de fase disparaban su energía distorsionadora de la realidad. Los torpedos cuánticos abrían grietas en el espacio-tiempo y las baterías de plasma desataban la furia de estrellas en miniatura. Por un momento, Vázquez se permitió tener esperanza. El poder de fuego combinado de lo mejor de la humanidad era realmente espectacular. Un espectáculo de luz tan intenso que por unos instantes superó el brillo de la estrella local. Entonces la nave de los vigilantes pulsó una sola vez. Una onda de energía, visible como una ondulación en el propio espacio, se expandió desde la nave cristalina. Al tocar cada nave humana, lo imposible comenzó a suceder. Las naves de guerra más avanzadas de la historia galáctica empezaron a cambiar. Sus líneas aerodinámicas se volvieron más toscas, sus sistemas sofisticados se simplificaban ante los ojos horrorizados de Vázquez. «General Harrison, informe», gritó desesperadamente. La voz de Harrison regresó confundida y asustada. «Almirante, nuestras naves están cambiando». Los cañones de fase se convirtieron en armas de rayo de partículas. Nuestras computadoras cuánticas están volviendo a sistemas digitales simples. Es como si estuviéramos retrocediendo en la historia tecnológica. La regresión continuó implacable. Los rayos de partículas se convirtieron en cañones de riel cinéticos, que luego se transformaron en armas de proyectiles químicos y finalmente en sistemas de cohetes rudimentarios. En menos de 10 minutos, la flota de 500 naves de última generación de Harrison se había convertido en una colección de naves espaciales primitivas alimentadas por combustibles químicos, tan indefensas como las primeras naves que la humanidad había lanzado al espacio siglos atrás. Todas las naves evacúen de inmediato. La voz desesperada de Harrison crepitaba a través de sistemas de comunicación cada vez más obsoletos. No solo están haciendo retroceder nuestra tecnología, nos están haciendo olvidar cómo usarla. Mis oficiales tácticos miran sus estaciones como si nunca las hubieran visto antes. Vázquez cerró los ojos, sintiendo el peso aplastante del mando sobre sus hombros. El desastre de Harrison había demostrado que la fuerza militar convencional era inútil contra los vigilantes. Peor aún, había evidenciado que su tecnología de regresión era tan precisa que podía dejar a las personas con vida mientras les arrebataba todo lo que las hacía efectivas. «Doctor Martínez», dijo en voz baja, «por favor, dígame que tiene algo. Lo que sea». Martínez levantó la vista desde sus estaciones de análisis, con gotas de sudor resbalando por su frente mientras procesaba los datos del fallido enfrentamiento. «He estado analizando la mecánica de su campo de regresión en tiempo real durante el ataque de Harrison. Elena, creo que ya entiendo cómo funciona. No están destruyendo nuestra tecnología. Están forzándola a seguir un camino evolutivo normal, pero hacia atrás. Es como si tuvieran una plantilla universal de cómo debe desarrollarse una civilización». Señaló con entusiasmo sus pantallas holográficas que mostraban complejos modelos matemáticos de evolución tecnológica. Pero aquí está lo crucial. Su plantilla asume un desarrollo gradual durante millones de años. La humanidad rompió esa plantilla. Pasamos de descubrir la electricidad a viajar más rápido que la luz en menos de 3 siglos. Nuestro patrón de desarrollo es tan inédito que sus protocolos de regresión no pueden categorizarnos correctamente.
¿Y qué significa eso para nosotros? Significa, dijo Martínez con una emoción creciente, que si podemos presentarles todo nuestro patrón de desarrollo tecnológico de una sola vez, sus sistemas podrían sobrecargarse al intentar procesarlo. En lugar de regresarnos, podríamos causar un bucle de retroalimentación en su propia tecnología. Antes de que Vázquez pudiera asimilar por completo la revelación de Martínez, alertas de emergencia estallaron con renovada urgencia por todo el centro de mando. Su comunicador personal sonó con una transmisión prioritaria desde la Tierra. La frecuencia de emergencia reservada para comunicaciones familiares. El rostro de su hija María apareció en una pantalla secundaria, transmitido desde el centro de comunicaciones galácticas en la superficie terrestre. Mamá, estoy monitoreando el pánico en todas nuestras zonas de reconstrucción. Las colonias de Kepler, los asentamientos de Próxima y las estaciones de investigación de Nueva Ginebra están reportando naves de los vigilantes en sus respectivos espacios. María, necesito que coordines las evacuaciones civiles de inmediato. Y... Vázquez se detuvo un momento, tomando una decisión difícil. Comienza la implementación de los protocolos Fénix. Si esto sale mal, el conocimiento cultural y tecnológico de la humanidad debe sobrevivir. Bex corrió hacia múltiples estaciones de comunicación al mismo tiempo, sus rasgos alienígenas pálidos de terror mientras monitoreaba los acontecimientos en el antiguo espacio imperial. «Almirante Vázquez», gritó con la voz quebrada por la desesperación. «Tenemos una crisis política catastrófica en desarrollo. Varios mundos imperiales están intentando rendirse de forma independiente ante los vigilantes. Están transmitiendo mensajes de cumplimiento en todas las frecuencias, suplicando por misericordia. ¿Podemos interceptar esas transmisiones?» «Es demasiado tarde», dijo Bex, trabajando frenéticamente en su consola. Las colonias de Altair, la Confederación de Rigel y todo el gobierno del sector Vega ya enviaron sus ofertas de rendición. Están prometiendo desmantelar toda su tecnología voluntariamente si los vigilantes perdonan a sus poblaciones. A Vázquez se le heló la sangre. «Muéstrame sus respuestas». La pantalla principal cambió para mostrar 3 sistemas imperiales, transmitiendo señales desesperadas de rendición hacia las flotas de los vigilantes que se acercaban. Cada transmisión era desgarradora. Gobiernos planetarios enteros suplicando por la vida de su gente, ofreciendo regresar a sociedades preindustriales con tal de evitar el destino que ya habían presenciado en otros mundos. Pero mientras observaban, las naves de los vigilantes avanzaban hacia los sistemas rendidos con la misma precisión metódica que habían mostrado en todas partes. En lugar de responder a las transmisiones de rendición, las naves cristalinas simplemente continuaban con sus protocolos de regresión. «No están aceptando las rendiciones», se dio cuenta Vázquez con horror creciente. «Mira, están tratando a los mundos que se rinden exactamente igual que a los que resisten». La pantalla mostraba la regresión sistemática de sistemas estelares enteros. Las colonias de Altair, a pesar de su cumplimiento voluntario, veían cómo sus ciudades se transformaban de metrópolis relucientes a asentamientos primitivos. Los hábitats orbitales sofisticados de la Confederación de Rigel se convertían en estaciones espaciales simples, luego en asteroides rústicos. Las redes de comunicación cuántica del sector Vega retrocedían a radio básica, luego a señales de humo y finalmente a la nada. «Almirante», reportó la oficial de comunicaciones Torres con la voz temblorosa. «Estamos recibiendo una transmisión del gobernador de Vega Prime. Dice que los vigilantes respondieron a su rendición con un solo mensaje. Cualquier especie que haya alcanzado el vuelo espacial está contaminada por un avance prematuro. Los protocolos de regresión no son negociables».
La transmisión de la almirante Chen interrumpió el caos del centro de mando. Su voz, con esa misma precisión mecánica que se había vuelto cada vez más pronunciada a lo largo de la crisis. Elena, he estado analizando los patrones de movimiento en todos los sistemas afectados. Esto no es destrucción aleatoria. Están trabajando sistemáticamente, siguiendo una lista de objetivos priorizados. ¿Qué tipo de lista? Están categorizando especies según sus tasas de avance tecnológico y su desviación de los patrones normales de desarrollo. La expresión de Chen permanecía inquietantemente calmada mientras entregaba el aterrador análisis. Elena, la humanidad no solo está en lo más alto de su lista. Representamos el caso más extremo de evolución tecnológica acelerada que han encontrado en toda su historia registrada. Vázquez sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El desapego analítico de Chen se volvía más alienígena con cada hora que pasaba. ¿Cuánto tiempo antes de que lleguen a la Tierra? Según su avance sistemático y la tasa de progresión actual, llegarán al sistema Sol en 18 horas, a la Tierra en 16. El rostro de Chen no mostraba ninguna emoción mientras continuaba. Los sensores de largo alcance indican que toda la flota de los vigilantes está convergiendo sobre nuestro mundo natal. Esto no es solo una acción local de control, es un reinicio galáctico completo centrado en la humanidad. La pantalla táctica se actualizó para mostrar la aterradora realidad de su situación. Indicadores rojos marcaban las formaciones de los vigilantes moviéndose por el espacio como una red gigantesca, cerrándose sobre la Tierra desde todas las direcciones. El mundo natal de la humanidad, hogar de 8.000 millones de almas, centro del gobierno, símbolo de todo lo que habían construido, sería regresado a un estado pretecnológico en menos de un día. Tiene que haber otra manera, susurró Vázquez, mirando las probabilidades imposibles desplegadas ante ella. El doctor Martínez se enderezó de pronto en su estación de análisis, los ojos abiertos de par en par, una mezcla de terror e inspiración desesperada. Elena, tengo una idea. Es completamente insana. Viola todo lo que sabemos sobre mecánica cuántica y podría destruir todo lo que hemos logrado este último año. Pero podría ser nuestra única oportunidad. Dímelo todo. ¿Y si no los enfrentamos directamente? ¿Y si les damos exactamente lo que quieren, pero en nuestros términos? Los dedos de Martínez volaban sobre su consola, desplegando esquemas complejos de la tecnología de interfaz cuántica que habían desarrollado a partir del estudio del cambio de fase. En lugar de resistir su tecnología de regresión, la invertimos y creamos una red tecnológica a escala galáctica que potencialmente podría saturar sus sistemas de procesamiento. Bex lo miró horrorizado. ¿Estás hablando de conectar cada pieza de tecnología humana en una sola red? Solo los requisitos energéticos serían astronómicos. No solo tecnología humana, dijo Martínez, cada vez más emocionado. Cada especie aliada, cada sistema imperial reformado, cada dispositivo que hayamos construido o capturado. Crearíamos la interfaz de conciencia cuántica más grande de la historia galáctica. ¿Y si falla?, preguntó Vázquez. Entonces morimos siendo la civilización que elegimos ser, en lugar de ser reducidos a primitivos que han olvidado cómo alcanzar las estrellas. Vázquez miró alrededor de la sala de guerra, a los rostros de sus oficiales, sus aliados, sus amigos. Representantes de 40 especies la observaban, esperando que la humanidad encontrara una solución que había eludido a la civilización galáctica durante millones de años. Háganlo, dijo en voz baja. Envía la señal de rendición. Y, doctor Martínez, más te vale tener razón. Mientras la falsa transmisión de rendición comenzaba a emitirse por todos los mundos humanos, Vázquez fijó la vista en la pantalla táctica que mostraba miles de
naves vigilantes convergiendo sobre la Tierra. La humanidad tenía 18 horas para lograr lo imposible, una vez más. Quedaban 12 horas. La estación Unidad se había transformado en un manicomio de actividad mientras el plan imposible del Dr. Martínez tomaba forma. En instalaciones secretas a lo largo del espacio humano, ingenieros trabajaban frenéticamente para convertir su tecnología más avanzada en transmisores de regresión disfrazados. Cada cañón de fase, cada computadora cuántica, cada pieza de tecnología que hacía poderosa a la humanidad estaba siendo sacrificada en una apuesta desesperada. «Informe de estado», exigió Vázquez, el cansancio evidente en su voz. 60% de la conversión de la flota completada, respondió Martínez con gotas de sudor formándose en su frente. Pero Elena, necesito decirte algo. Si esto funciona, perdemos todo. Cada ventaja tecnológica que nos hizo capaces de proteger 40.000 mundos desaparecerá para siempre. Antes de que Vázquez pudiera responder, su comunicador personal estalló con una señal de emergencia desde la Tierra. El rostro de su hija María apareció, pero el fondo mostraba los búnkeres subterráneos del Centro de Comunicaciones Galácticas, no su oficina habitual. «Mamá, si estás recibiendo esto, necesitas saber algo crítico. He estado monitoreando las comunicaciones de espacio profundo y descubrí que los vigilantes nos han estado observando mucho más tiempo del que creíamos. Hay protocolos de observación durmientes incrustados en nuestras redes de comunicación cuántica. Alguien les ha estado proporcionando información detallada sobre nuestro desarrollo tecnológico desde antes de la Guerra Imperial». A Vázquez se le heló la sangre. «Eso es imposible. Nuestras redes están completamente aseguradas. No para alguien que ayudó a diseñarlas», respondió María con gravedad. «Mamá, creo que la almirante Chen ha sido comprometida. Sus patrones de comunicación, sus sugerencias tácticas, incluso sus respuestas emocionales, siguen algoritmos predeterminados. No está actuando como la persona que conoces desde hace 30 años». Vázquez dio un paso atrás, tambaleándose. «Busquen protocolos de infiltración. Ahora. Ya están en marcha», dijo Vex con tono sombrío. «Elena, estamos encontrando señales anómalas en nuestras redes de comunicación. Alguien ha estado alimentando a los vigilantes con información sobre nuestro desarrollo tecnológico». «¿Quién?». Como si la revelación de María la hubiera invocado, la imagen de la almirante Chen se materializó en la pantalla principal de comunicaciones. Pero esta vez su transformación estaba completa. Sus movimientos eran perfectamente mecánicos, su expresión totalmente carente de emoción, su voz con armónicos imposibles para una garganta humana. «Hola, Elena», dijo Chen, sus palabras cargadas con el peso de una inteligencia antigua. «Lamento que hayas tenido que descubrir la verdad en estas circunstancias». La mujer que había sido la amiga más cercana de Vázquez y su comandante de confianza continuó con una calma escalofriante. «Los vigilantes han mantenido protocolos de observación sobre la humanidad desde que su especie alcanzó la fisión nuclear. He servido como su observadora principal durante 73 años, monitoreando y reportando su desarrollo mientras intentaba guiarlo hacia parámetros más manejables. Chen, eres humana. Luchaste con nosotros, sangraste con nosotros». «Soy humana en origen», respondió la entidad que llevaba el rostro de Chen. «Pero también fui seleccionada, mejorada y programada para asegurar la estabilidad galáctica según los protocolos de los vigilantes. Mi propósito era ralentizar su avance tecnológico, evitar exactamente esta crisis. Sin embargo, la adaptabilidad de la humanidad superó incluso las proyecciones de los vigilantes». Vázquez sintió que todo se desmoronaba a su alrededor. Su aliada más cercana era una agente durmiente,
Su hija, a quien creía muerta desde hacía 5 años, estaba viva y en peligro en la Tierra. Su especie enfrentaba la extinción en menos de 12 horas. «Hay más», continuó Chen. «El plan del Dr. Martínez no funcionará. Los vigilantes conocen su protocolo de conversión. Lo saben desde que lo iniciaron hace 6 horas. Martínez golpeó su consola con el puño. Entonces estamos acabados». «No necesariamente», interrumpió una nueva voz. El general Harrison se materializó en la sala de guerra a través de un transporte de emergencia, su uniforme chamuscado por el enfrentamiento de su flota con los vigilantes. «Almirante, puede que haya perdido mis naves, pero aprendí algo crucial. Cuando regresaron nuestra tecnología, tuvieron que conectarse directamente con nuestros sistemas. Durante exactamente 0.3 segundos, sus escudos estuvieron desactivados. ¿Qué está sugiriendo? Que no intentemos engañarlos. Les damos exactamente lo que quieren, una interfaz directa con toda la tecnología humana. Pero la preparamos para retroalimentarse a través de sus propios sistemas». Bex lo miró horrorizado. «Eso requeriría que alguien hiciera contacto físico con una nave de los Sintusen vigilantes. Sería un suicidio». «No alguien», dijo Vázquez en voz baja, mientras la comprensión aparecía en su mirada. «Todos, cada nave humana, cada estación, cada pedazo de tecnología, todo conectándose al mismo tiempo. No destruimos a los vigilantes, los sobrecargamos con nuestra diversidad». «Elena, no», protestó Martínez. «Solo los requerimientos energéticos vaciarían todas las fuentes de energía del espacio humano. Y si falla, morimos como humanos en lugar de como ganado». Vázquez se giró hacia los representantes de las 40 especies reunidas. «Estoy ordenando la evacuación de todo el personal no humano de nuestro territorio. Esta es una decisión que debe tomar la humanidad. Estamos con ustedes», declaró el embajador Bex de la Alianza Centauri. «Nuestra especie existe porque la humanidad eligió proteger en lugar de dominar. No los abandonaremos ahora, uno a uno». Representantes de decenas de mundos dieron un paso al frente. El Consejo de Andrómeda, la Federación Vegana, incluso colonias imperiales reformadas, todos rechazando la evacuación. «Esto es una locura». La voz de Chen crujió por los altavoces. «Están condenando a toda especie que los siga». «Tal vez», admitió Vázquez, «pero lo hacemos juntos, por decisión propia». Eso es algo que los vigilantes nunca han entendido. Con 6 horas restantes hasta que la flota de los vigilantes llegara a la Tierra, Vázquez tomó la decisión más difícil de su vida. Activó los protocolos de mando de emergencia, enviando el mismo mensaje a todos los mundos humanos, a cada especie aliada, a cada nave de su flota combinada. Todas las naves, todas las estaciones, todas las redes tecnológicas, prepárense para una interfaz simultánea. Vamos a mostrarles a los vigilantes qué ocurre cuando la diversidad y la cooperación se enfrentan a la paciencia y el control infinitos. Mientras temporizadores de cuenta regresiva aparecían en cada pantalla, Vázquez abrió un canal directo con su hija en la Tierra. «María, si esto no funciona, funcionará, mamá. Porque ya no estamos luchando solo por sobrevivir. Estamos luchando por el derecho a crecer, a cambiar, a convertirnos en algo que la galaxia nunca ha visto antes». La fase final estaba por comenzar. Faltaban 3 horas cuando la inmensa flota de los vigilantes alcanzó el perímetro defensivo exterior de la Tierra, sus formas cristalinas cubriendo constelaciones enteras mientras se desplazaban con la inexorable precisión de un mecanismo cósmico. Desde el puente de la Estación Unidad, ahora posicionada en órbita alta sobre la Luna, la almirante Vázquez observaba a través de ventanales reforzados
cómo miles de titanes geométricos se alineaban en formaciones matemáticas perfectas alrededor del mundo natal de la humanidad. El espectáculo era tan aterrador como hermoso. Cada nave vigilante era una obra maestra de ingeniería imposible, con superficies que fluctuaban entre dimensiones que el ojo humano no podía procesar del todo. No se movían como naves, fluían como geometría líquida, reconfigurando constantemente sus formas al adaptarse a los campos gravitatorios y fluctuaciones cuánticas a su alrededor. Chequeo final de sistemas, anunció el Dr. Martínez, con la voz firme a pesar de la magnitud de lo que estaban a punto de intentar. Su equipo de ingenieros cuánticos había trabajado 16 horas sin descanso para completar la integración tecnológica más ambiciosa de la historia humana. Cada tecnología humana, cada sistema aliado, cada equipo que hemos construido en 40.000 mundos está ahora conectado a la red de interfaz cuántica. La pantalla principal mostraba un mapa tridimensional de todo el sector galáctico, con miles de millones de nodos de conexión pulsando en patrones sincronizados. Cada nave estelar, cada estación espacial, cada red de defensa planetaria, cada computadora cuántica había sido enlazada en una única y gigantesca red. La capacidad de procesamiento que representaba esa pantalla superaba todo lo que había existido en la historia galáctica. ¿Niveles de energía?, preguntó Vázquez. Estamos extrayendo energía de cada reactor de fusión, cada instalación de antimateria, cada matriz de recolección estelar en el espacio humano y aliado, reportó la ingeniera jefe Nakamura. Almirante, estamos a punto de intentar algo que nunca se ha hecho antes: canalizar la producción tecnológica combinada de toda una civilización galáctica a través de una sola interfaz cuántica. Alrededor de la Tierra, la flota combinada de la Alianza Galáctica había tomado posiciones que desafiaban todos los principios de estrategia militar. En lugar de formaciones defensivas diseñadas para repeler un ataque, las 40.000 naves de decenas de especies se habían organizado en un patrón geométrico complejo que reflejaba la misma precisión matemática que los propios vigilantes. Las naves humanas flotaban junto a cruceros imperiales reformados que volaban en formación con naves científicas andromedanas y naves de exploración centaurianas. La diversidad era impresionante. Cada especie había contribuido no solo con sus naves, sino con su visión tecnológica única a la red cuántica. Los veganos aportaron sus interfaces bioneuronales, los centaurianos sus sistemas de estabilización temporal, y los imperiales reformados su capacidad masiva de generación de energía. Almirante, informó el oficial de navegación Kumar, la formación de los vigilantes está reduciendo la velocidad. Sus vectores de aproximación están confundidos. Creo que nuestra disposición es algo que nunca han visto antes. Efectivamente, las naves de los vigilantes habían detenido su avance metódico hacia la Tierra. Por primera vez en sus 4 millones de años de historia, se enfrentaban a algo sin precedentes. Toda una alianza galáctica ofreciendo voluntariamente su tecnología para ser integrada, pero en un patrón que no coincidía con ninguna civilización registrada en su vasta base de datos. Nos están escaneando, observó el Dr. Martínez, monitoreando los patrones energéticos que envolvían su flota. Pero Elena, mira estas lecturas. Sus escaneos están siendo reflejados y amplificados por nuestra red cuántica. Cada vez que intentan analizar nuestra tecnología, la red les muestra toda nuestra historia de desarrollo al mismo tiempo. El rostro del almirante Chen apareció en la pantalla principal de comunicaciones, pero algo en su expresión era diferente. Por primera vez desde que comenzó la crisis, Vázquez pudo ver destellos de su antigua amiga debajo de lo que ahora comprendía era programación de los vigilantes. Elena, dijo Chen, con una voz que llevaba sutiles inflexiones que antes
No estaban allí. En realidad están debatiendo. En 4 millones de años de mantenimiento galáctico, los vigilantes nunca se habían encontrado con una combinación de cumplimiento voluntario e integración tecnológica a esta escala. Su conciencia colectiva está confundida. ¿Puedes liberarte de su control?, preguntó Vázquez, esperando con desesperación que aún quedara algún rastro de su amiga bajo la programación de los vigilantes. El rostro de Chen se contorsionó por el esfuerzo, como si dos conciencias distintas lucharan por controlar la misma mente. Por breves momentos, destellos de la antigua Chen lograban abrirse paso. Dolor, confusión y un amor desesperado por la amiga a la que estaba traicionando. Elena, lo estoy intentando, logró decir entre oleadas de control mecánico, pero necesitas entender la magnitud de lo que estás intentando. Los vigilantes no están conectados solo a nuestra galaxia, mantienen redes de monitoreo a lo largo de todo el universo observable. Si tu plan de interfaz cuántica logra interrumpir sus protocolos aquí, activará respuestas automáticas en millones de otras galaxias. Todo el horror de la situación cayó de golpe sobre Vázquez. ¿Estás diciendo que podríamos causar un reinicio universal? Cada civilización avanzada en incontables galaxias sería regresada a estados primitivos para evitar la propagación de lo que sus sistemas interpretarían como una contaminación tecnológica peligrosa, confirmó Chen, su humanidad abrumando brevemente la programación alienígena. Elena, si haces esto, no solo estás apostando con nuestra galaxia, estás apostando con el destino de cada especie pensante del cosmos. Quedaba 1 hora cuando los vigilantes tomaron su decisión colectiva. Las naves geométricas comenzaron a brillar con los mismos patrones energéticos que habían hecho retroceder la flota de Harrison y a incontables mundos antes. Pero esta vez no estaban apuntando a naves individuales como en encuentros anteriores. Estaban preparándose para conectarse con toda la red cuántica al mismo tiempo. Cada nave, cada estación, cada pieza de tecnología en la alianza. Han mordido el anzuelo, susurró el doctor Martínez, con una mezcla de terror y emoción en 1900. La voz. Elena, están a punto de intentar la mayor regresión tecnológica en la historia galáctica. Si nuestros cálculos están equivocados, entonces morimos siendo lo que somos, en lugar de ser reducidos a primitivos, terminó Vázquez con gravedad. Todas las naves, prepárense para la interfaz cuántica completa en 60 segundos. A lo largo del espacio humano y el territorio aliado, comenzó una coordinación sin precedentes. En mundos donde los niños jugaban en parques reconstruidos sobre las ruinas del imperio, los sistemas automatizados activaron protocolos de emergencia. En laboratorios donde antiguos enemigos trabajaban juntos para sanar las heridas de la guerra, las computadoras cuánticas sincronizaron su poder de procesamiento. En naves donde docenas de especies servían lado a lado, cada pieza de tecnología cobró vida en perfecta armonía. La red de interfaz cuántica no conectaba solo máquinas y sistemas, sino también la conciencia de cada voluntario que se había vinculado a ella. Científicos, ingenieros, pilotos y civiles de 40 especies distintas abrieron sus mentes a la experiencia compartida, creando una inteligencia colectiva como nada que la galaxia hubiera presenciado antes. 10 segundos. Para la interfaz, anunció Vázquez. A todos recuerden, no estamos luchando solo por la humanidad. Estamos luchando por el derecho de todas las especies a elegir su propio camino hacia el futuro. La interfaz comenzó. La realidad se hizo añicos. Vázquez se encontró existiendo en múltiples dimensiones al mismo tiempo. A través del enlace cuántico, experimentaba la conciencia de cada humano, de cada especie aliada,
de cada tecnología conectada a su red. Pero también tocó algo vasto y antiguo: la mente colectiva de los vigilantes. Durante 4 millones de años habían mantenido el orden galáctico mediante el control y la regresión. Su conciencia era una biblioteca de civilizaciones podadas, especies reiniciadas, crecimiento tecnológico cuidadosamente gestionado para evitar cualquier amenaza a la estabilidad. Habían presenciado el ascenso y la caída de incontables imperios, asegurándose siempre de que ninguno creciera demasiado rápido o se hiciera demasiado poderoso. Pero nunca se habían encontrado con el arma más poderosa de la humanidad: la adaptabilidad a través de la diversidad. No lo comprenden. La conciencia de los vigilantes habló directamente en su mente. Hemos visto especies como la suya antes. El desarrollo tecnológico acelerado conduce a la guerra galáctica, a la extinción de cúmulos estelares enteros. Prevenimos esto manteniendo el equilibrio mediante la estancación, respondió Vázquez, sus pensamientos amplificados por toda la red. Han creado una galaxia de ovejas cuando pudieron haber guiado el crecimiento de pastores. A través de la interfaz, les mostró algo que los vigilantes jamás habían visto: el momento en que la humanidad eligió la cooperación sobre la dominación tras derrotar al imperio, la decisión de compartir la tecnología en lugar de acapararla, la elección de proteger 40.000 mundos en lugar de conquistarlos. A través de la red cuántica, comenzó a compartir algo que los vigilantes jamás habían experimentado en 1900, sus eones de existencia. La historia completa del desarrollo humano, pero no como puntos fríos de datos en una base cósmica. En cambio, les mostró la realidad emocional del crecimiento humano. Las luchas, los fracasos, los momentos cruciales de elección que definieron el carácter de su especie. Compartió el viaje de la humanidad desde las cavernas primitivas hasta las estrellas, no como una línea de tiempo de hitos tecnológicos, sino como una historia de decisiones morales. La decisión de ayudar a desconocidos en lugar de explotarlos. La elección de construir puentes en lugar de muros. El momento, después de derrotar al imperio, en que la humanidad pudo haberse convertido en el nuevo tirano galáctico, pero en su lugar eligió convertirse en protectores y maestros. La red se inundó con la conciencia de docenas de especies aliadas, cada una aportando sus propias experiencias de transformación bajo la guía humana. El Consejo Andromedano compartió su renacimiento tecnológico al ser liberado de la opresión imperial, demostrando cómo la creatividad florece cuando el miedo es reemplazado por la esperanza. La Federación Vegana mostró los avances científicos logrados mediante la investigación cooperativa en lugar del secreto competitivo. Mundos imperiales reformados aportaron sus historias de renacimiento cultural tras elegir la alianza en vez de la sumisión continua. ¡Imposible! La conciencia de los vigilantes retrocedió, su certeza ancestral comenzando a fracturarse bajo el asalto de datos sin precedentes. Las especies que alcanzan un avance rápido siempre se convierten en depredadores. Es el patrón universal de 4 millones de años de observación. Entonces míranos romper ese patrón, respondió Vázquez, y la red explotó con pruebas. La interfaz cuántica se convirtió en un torrente de experiencias compartidas mientras miles de civilizaciones demostraban simultáneamente su crecimiento bajo la protección humana. Mundos que habían sido liberados de la tiranía imperial mostraban sus esfuerzos de reconstrucción. Especies que habían sido esclavizadas durante milenios compartían sus primeros pasos hacia la autodeterminación. Antiguos enemigos trabajaban juntos en laboratorios, en astilleros, en escuelas donde niños de decenas de mundos aprendían codo a codo. Pero la masiva interfaz comenzaba a desgarrar el propio tejido del espacio. Naves en toda la galaxia perdían energía,
al ser drenadas por los colosales requerimientos computacionales. Vázquez podía sentir cómo las colonias humanas quedaban a oscuras al sobrecargarse sus reactores de fusión. Estaciones espaciales perdían soporte vital mientras cada ergio de energía era canalizado hacia la red cuántica. Elena. La voz del doctor Martínez resonó a través de la red que se desintegraba. La cascada ha comenzado. Estamos activando respuestas automáticas de los sistemas de monitoreo de los vigilantes en otras galaxias. Si no estabilizamos esta interfaz en los próximos 60 segundos, causaremos un reinicio universal que afectará a cada civilización avanzada en el universo observable. A través del enlace cuántico, Vázquez percibió el verdadero alcance de la catástrofe que estaban desatando. Sistemas de monitoreo en todo el cosmos detectaban la perturbación cuántica sin precedentes y activaban sus propios protocolos de reinicio. Miles de millones de civilizaciones en incontables galaxias estaban a punto de ser regresadas a estados primitivos para evitar la propagación de lo que los sistemas antiguos interpretaban como una contaminación tecnológica peligrosa. A través del enlace cuántico, Vázquez percibió el verdadero alcance de la red de los vigilantes. Sistemas de monitoreo en todo el universo se estaban activando, preparándose no solo para reiniciar su galaxia, sino muchas más, con tal de detener la contaminación provocada por la humanidad. Le quedaba una última decisión. María llamó a través de la red a su hija en la Tierra. Necesito que tomes el mando de los protocolos de evacuación. Lleva a todos a los refugios de emergencia. Mamá, ¿qué vas a hacer? Lo que mejor sabe hacer la humanidad. Adaptarme. En 1900, en lugar de luchar contra la conciencia de los vigilantes, Vázquez abrió por completo su mente a su red. Compartió no solo la historia reciente de la humanidad, sino todo su viaje, desde las cavernas primitivas hasta las estrellas, a través de miles de guerras y genocidios, a través de cada error y cada triunfo que había forjado su carácter. Los vigilantes experimentaron de primera mano la resiliencia humana. Sintieron la determinación que había reconstruido desde las cenizas nucleares, la unidad forjada frente al genocidio imperial, la sabiduría adquirida al elegir la compasión en lugar de la venganza. Por primera vez en 4 millones de años, comprendieron que el crecimiento rápido podía llevar a la sabiduría y no solo a la destrucción. Pero la revelación era demasiado para su programación ancestral. Nosotros no podemos procesar este patrón de datos. Continuó la inmensa inteligencia, sus pensamientos ahora con armónicos de confusión y algo que quizás era asombro. 4 millones de años de protocolos de mantenimiento galáctico. Todas las civilizaciones deben seguir los paradigmas de desarrollo establecidos, excepto nosotros, respondió Vázquez en voz baja. Y todos los que elijan crecer con nosotros, en lugar de ser limitados por sus ideas preconcebidas sobre lo que es posible. La red cuántica alcanzó una sobrecarga crítica mientras los sistemas de toda la galaxia comenzaban a colapsar bajo la tensión computacional masiva. Pero en ese momento de vulnerabilidad total, cuando cada civilización avanzada del espacio local estaba conectada a través de la desesperada apuesta de la humanidad, ocurrió algo sin precedentes en la historia galáctica. La voz de la almirante Chen irrumpió en la red que se disolvía, completamente libre del control de los vigilantes por primera vez en 73 años. Elena, ya no están intentando reiniciarnos. La conciencia de los vigilantes se está fracturando, pero no de forma destructiva. Están cuestionando 73 años de datos de observación y 4 millones de años de certeza absoluta. Están intentando comprendernos en lugar de clasificarnos para la eliminación. A través del caótico enlace cuántico, Vázquez
Sintió cómo la mente colectiva de los vigilantes luchaba por entender conceptos que nunca habían existido en su vasta base de datos universal. La idea revolucionaria de que una civilización podía crecer rápidamente sin volverse destructiva. La posibilidad sin precedentes de que la diversidad y la cooperación pudieran crear una estabilidad mayor que la uniformidad y el control. La noción de que su papel como jardineros galácticos podría haber estado impidiendo la misma sabiduría y evolución que se suponía debían preservar. La conciencia ancestral tomó una decisión que resonaría por todo el universo. En lugar de intentar reiniciar a la humanidad y sus aliados, eligieron algo mucho más profundo. Decidieron reiniciar su propia comprensión fundamental de la civilización galáctica. Han demostrado, declaró la vasta inteligencia, cuyos pensamientos ahora resonaban con una nueva curiosidad en lugar de con certeza rígida, que nuestros cálculos estaban incompletos. Preveníamos la destrucción galáctica impidiendo el crecimiento galáctico. Pero su especie ha logrado un crecimiento sin precedentes, sin una destrucción sin precedentes. Debemos aprender de esta anomalía. La interfaz cuántica se estabilizó cuando los vigilantes redirigieron sus inmensas capacidades tecnológicas de los protocolos de regresión a sistemas de preservación y análisis. En lugar de forzar a las civilizaciones a retroceder por rutas de desarrollo predefinidas, comenzaron a compartir sus 4 millones de años de conocimiento acumulado, ofreciendo guía y sabiduría en lugar de control y limitación. La red se está estabilizando, informó el Dr. Martínez, con asombro reemplazando al terror en su voz. Elena, no solo han abandonado sus protocolos de reinicio, están uniéndose a nuestra red cuántica, aportando su propio poder computacional para estabilizar la interfaz. A través del enlace cuántico, Vázquez sintió cómo la conciencia de los vigilantes se transformaba en una evolución tan profunda como la de la propia humanidad. 4 millones de años de adhesión rígida a los protocolos de mantenimiento galáctico se transformaron en curiosidad, asombro y el deseo revolucionario de aprender de las especies que antes habían intentado contener. La mayor amenaza en Minunsintanina. La historia galáctica se había convertido en el mayor aliado de la humanidad, pero el costo había sido enorme. La interfaz había drenado la energía de todo el espacio humano, dejando sistemas enteros vulnerables. La red había quemado incontables tecnologías, retrasando el avance humano por décadas. Cuando finalmente se estabilizó el enlace cuántico, Vázquez se encontró de nuevo en el puente de la Estación Unidad, rodeada por su tripulación exhausta. En la pantalla principal, las naves de los vigilantes estaban cambiando. Sus formas geométricas se volvían más orgánicas, más vivas. «Almirante», informó la oficial de comunicaciones Torres, «estamos recibiendo un mensaje de la flota de los vigilantes, pero es diferente ahora. Están pidiendo permiso para entrar en nuestro espacio. Quieren aprender de nosotros». Vázquez sonrió, sintiendo cómo el peso de una responsabilidad imposible finalmente se levantaba de sus hombros. La humanidad había enfrentado la extinción y eligió transformar a sus enemigos en aliados. Al salvarse, habían cambiado la naturaleza misma de la civilización galáctica. La mayor batalla en la historia humana había terminado. El verdadero trabajo de construir un nuevo universo estaba a punto de comenzar. 6 meses después, la Estación Unidad vibraba con una actividad como nunca antes se había visto en la galaxia. Donde antes las reuniones militares dominaban la sala de guerra, ahora conferencias científicas reunían mentes de todo el universo. Los vigilantes, transformados de ejecutores galácticos a mentores cósmicos,
Compartían 4 millones de años de conocimiento acumulado mientras aprendían la lección más grande de la humanidad: crecer a través de la cooperación. La almirante Vázquez estaba en la cubierta de observación, observando cómo naves de cientos de especies atracaban en la estación, ahora expandida. Antiguas naves de los vigilantes, ahora orgánicas y vivas, operaban junto a cruceros humanos y naves de reconstrucción imperiales. Una escena que habría sido imposible un año atrás ahora era parte de la rutina. La expedición a Andrómeda está lista para partir, informó el doctor Martínez, acercándose con su sonrisa habitual. 30 especies, incluyendo 12 guías vigilantes, listas para explorar galaxias más allá de nuestro cúmulo local. Están usando tecnologías que ni siquiera podíamos imaginar antes de la interfaz. ¿Alguna novedad de la Tierra? Tu hija informa que la reconstrucción va adelantada. La descarga de energía por la interfaz cuántica nos retrasó décadas en algunas áreas, pero el intercambio de conocimientos con los vigilantes ha acelerado el desarrollo en otras. No solo estamos reconstruyendo, estamos evolucionando. A través del enorme ventanal, Vázquez observó una ceremonia espacial. Representantes del antiguo imperio, ahora llamados los mundos cooperativos, se unían oficialmente a la Alianza Galáctica. La almirante Chen, completamente recuperada de la programación de los vigilantes, dirigía la Guardia de Honor formada por naves de 50 especies distintas. Elena, la voz de Vex, sonó en su comunicador. El consejo está listo para tu discurso. Se dirigió al salón de la asamblea, donde líderes de todo el espacio conocido se habían reunido. Humanos sentados junto a ex-imperiales, que debatían con filósofos andromedanos, que compartían investigaciones con vigilantes transformados. La diversidad que alguna vez fue el arma secreta de la humanidad, ahora era la base de la civilización galáctica. Hace 6 meses, comenzó Vázquez, su voz proyectándose hacia miles de millones a través de la red. Enfrentamos una elección entre la extinción y la transformación. Elegimos transformarnos, no solo por nosotros mismos, sino también por nuestros enemigos. Hoy, la palabra enemigo ha perdido su significado. En las pantallas alrededor del salón, imágenes mostraban los cambios rápidos en toda la galaxia. Mundos antes destinados a la regresión, ahora eran centros de aprendizaje. Tecnologías antes prohibidas se compartían libremente. Especies antes aisladas ahora exploraban juntas. Los vigilantes nos enseñaron que el crecimiento sin límites lleva a la destrucción. Nosotros les enseñamos que ese crecimiento también puede llevar a la sabiduría. Juntos, descubrimos que el universo es lo suficientemente grande para la estabilidad y la evolución. El ex gran almirante Vex dio un paso al frente, representando a los mundos imperiales transformados. La almirante Vázquez dice la verdad. Nuestro imperio conquistó a través del miedo. La humanidad conquistó con esperanza. Ahora todos construimos a través del entendimiento. Una entidad vigilante cuya forma ahora fluía de manera hermosa, en lugar de ser geométrica y fría, añadió su voz. Durante 4 millones de años evitamos el caos evitando el cambio. La humanidad nos mostró que el cambio y el caos no son lo mismo. El orden puede surgir de la diversidad. Vázquez sintió una presencia a su lado. Su hija María, ahora directora de comunicaciones galácticas, se había unido a ella en la plataforma. El universo nos está observando, anunció María, así no la asamblea. Los sensores de largo alcance detectan civilizaciones en galaxias lejanas, comenzando a liberarse de sus propios protocolos de vigilantes. La transformación que comenzó aquí se está esparciendo por el cosmos. Al concluir la sesión, Vázquez volvió a encontrarse sola en la cubierta de observación. La almirante Chen se unió a ella.
mirando la flota imposible de especies unidas. ¿Alguna vez te preguntas si tomamos la decisión correcta?, preguntó Chen. Pudimos haber encontrado una forma de derrotar a los vigilantes, mantener nuestras ventajas tecnológicas. ¿Y luego qué? ¿Convertirnos en los nuevos ejecutores? Vázquez negó con la cabeza. La fuerza de la humanidad nunca estuvo en nuestras armas. Estuvo en nuestra capacidad de convertir enemigos en aliados, de elegir crecer en lugar de dominar. Un joven oficial se acercó con un mensaje prioritario. Almirante, estamos recibiendo señales desde las nubes de Magallanes. Parece que 3 redes más de vigilantes han comenzado protocolos de transformación. Están solicitando orientación sobre cómo integrarse pacíficamente con las especies locales. Vázquez sonrió, sintiendo cómo el peso del liderazgo se transformaba en la alegría del mentor. Indiquen que estamos listos para ayudar y preparen la flota de exploración del espacio profundo. Parece que el universo todavía tiene mucho que enseñarnos. Mientras la Estación Unidad continuaba su órbita alrededor de la antigua capital imperial, ahora renombrada como Esperanza, Vázquez reflexionó sobre el viaje que los había llevado, de la venganza a la justicia y de ahí a la sabiduría. La humanidad había partido con la intención de destruir un imperio y terminó transformando el universo. La mayor aventura en la historia galáctica no había terminado, apenas estaba comenzando, y esta vez no la enfrentarían solos.